Televisa presenta. Profesor, muy buenas noches. Soy Rubit Irene Soria Silva, integrante del grupo número 1. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre el tema de la Escuela Científica de la Administración, que también conocida como Taylorismo. Esta fue una escuela de pensamientos que surge a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Esto se dio como respuesta a la necesidad de mejorar la eficiencia y la productividad en las organizaciones industriales. En primer lugar, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es la capacidad de lograr los resultados deseados con un mínimo de recursos. Es una escuela de pensamiento porque Fayol no fue el único quien aportó a esta Escuela Científica de la Administración, sino entre ellos se encontraba Henry Fayol y Max Weber, entre otros. Bueno, eso es todo de mi parte. Les dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Hablaremos a detalle sobre la administración. Dice que la administración, según ya lo conocemos, proviene de la antigua Roma. Originalmente se refería al trabajo de los líderes romanos para proteger a la vida de los ciudadanos. La administración, en términos generales, es el proceso que consiste en planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, técnicos y financieros encaminados al logro de los objetivos organizacionales. Saliéndonos un poco del contexto, yéndonos un poco más atrás a la época de los cavernícolas, nos damos cuenta que ellos ya manejaban una administración sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, los hombres ya se dirigían a la casa, un grupo, igual las mujeres se dirigían a la recolecta y el cuidado de los pequeños, ¿no? Y ya nos damos cuenta que desde hace mucho tiempo ya se venía realizando ya la administración, al igual yendo más a nuestro contexto peruano, que los incas, cómo ellos se administraban para que su imperio se haga más grande y siga desarrollando, ¿no? Nos damos cuenta que desde hace mucho tiempo, pero donde ya se venía detallando paso a paso ya fue ya en época romana. Su principal aporte fue el énfasis en el estudio de administración como una ciencia, ¿no? Esta escuela se basó en el trabajo de Frederick Wilson Taylor, como reconocido el padre de la administración, quien fue el primero en aplicar el método científico en empresas. Nos damos cuenta en la actualidad empresas, entidades gubernamentales, que gracias a ello todos los aportes que fue evolucionando hasta ahora ayudó mucho en el proceso de dirigir, manejar, tener más en orden, control en procesos que lleva a elaborar cualquier tipo de negocio o empresa. Nos preguntamos quién es el máximo representante de la Escuela Científica de la Administración. Pues es nada más, como venimos hablando anteriormente, Frederick Taylor. Es reconocido como el padre de la administración, un gran científico teórico, una persona que hizo que todo esto de administrar, de llevar una empresa a la meta que es ser eficiencia y ser productiva, ¿no? Él fue el que hizo todo esto, ordenó, usó lápiz y papel, hacía parrafaseando lápiz y papel, y puso todo esto en orden. Y gracias a su idea, eso nosotros seguimos hasta ahorita. En la actualidad podemos nosotros incorporar eso en nuestras empresas o negocios o a futuro de nosotros mismos, cómo podemos ordenar nuestro tiempo, nuestro hogar, ¿no? Nos preguntábamos, por ejemplo, cuando el profesor dijo sobre la diferencia entre un hogar y una empresa, ¿no?
de un hogar viene a ser la magnitud, solamente que la misma orden como va, que hay un jefe que es el padre de familia, que él dirige, da órdenes a sus hijos, a su esposa, para que así el hogar se mantenga, no es una desorden, igual como una empresa, no se dirige, se ordena labores para que así la empresa crezca y no decaiga. La administración parte del hecho de que el trabajo debe analizarse y dividirse por tareas separadas, cada una de las cuales debe realizarse de la manera más eficiente posible. Para cumplir con esta tarea, Taylor propuso el uso de métodos científicos para la selección y capacitación de sus trabajadores, asimismo como el establecimiento de incentivos que recompensarán a los trabajadores por su trabajo. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el origen de la administración científica. Dice que la gestión científica se desarrolló principalmente en Europa y Estados Unidos y estuvo dirigida por Frederick Taylor. Taylor creía que administrar un negocio debería basarse en el análisis de datos y la aplicación de principios científicos. Esta escuela de pensamiento tuvo un gran impacto en la perspectiva de la gestión y muchos de sus principios todavía se aplican en la actualidad. Para poder hablar un poco más sobre el origen, tenemos que topar el tema de la revolución industrial, la segunda revolución industrial. Porque es ahí donde el trabajo artesanal, el trabajo manual ya se terminó para empezar con la nueva industria, con el trabajo industrial. Ese cambio provoca que todo sea un total desastre, por así decirlo. Provoca que sea todo, que no haya coordinación, que no exista nada de eso. Entonces es ahí donde el ingeniero Taylor llega y él por querer maximizar todo ese tipo de trabajos, se pone a analizar, a observar, a estudiar cada trabajador, cada área, a qué se dedicaba, qué es lo que hacía, y ponía unos estándares de tiempo, ¿no? Él iba analizando y iba apuntando de cuánto es que necesita para que haga una cosa, cuánto es que se necesita para poder terminar un producto, ese tipo de cosas. Entonces, es de ahí de donde nace la escuela de administración científica, porque tenían la necesidad de saber cuánto es que se necesita para llegar al producto terminado. Necesitaban estandarizar todo lo que es la producción. Mientras más corto sea el tiempo de producción, mejor era para la empresa, ¿no? Nos dice que la Escuela Científica de Administración, también conocida como Administración Científica, es la escuela de pensamiento que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta escuela se basa en la idea de que la gestión debe ser una ciencia y que los principios de la ciencia pueden y deben ser aplicados a la gestión de una empresa. O sea que mientras más estandarizada esté la empresa, más pasos existan para poder realizar un trabajo, es mucho más eficiente, es mucho mejor. Eso es lo que piensa la Escuela Científica de Administración, eso es lo que quiere dar a entender. Y para ello, lógicamente, Taylor se dedicó, como ya les había dicho, a analizar, a estudiar, y llegó a publicar una monografía donde escribía ciertas cosas, donde especificaba qué hay que hacer para cada trabajo. Y muchos de esos principios que él escribió en esa monografía todavía se aplican ahora en la actualidad. Ahora hablaremos sobre las características de la Escuela Científica de Administración. Bien, dice que se basa en los estudios de los métodos y tareas de trabajo. Aplica, dice, las leyes científicas para mejorar la eficiencia. O sea que si existe un sistema para realizar un trabajo, ya no se pierde tiempo en estar pensando qué tal puedo hacer si hago esto o hago esto. No, si hay un método, un sistema para elaborar sillas, todos los pasos ya están escritos, todos los pasos ya es un sistema y es mucho más rápido.
establece un sistema de incentivo para motivar a los empleados. O sea, quiere decir que si un trabajador, mientras más realiza, mientras más hace, es mejor remunerado, a comparación de que, digamos, un trabajador más holgazán o que menos hace. Entonces eso es la motivación para Taylor. Da prioridad a la eficiencia y el rendimiento sobre el bienestar de los empleados. Es por eso que se aplica los incentivos, porque como poniéndose en lugar de un trabajador, tú puedes pensar de que no, tengo que trabajar más, tengo que trabajar para poder tener más. Utiliza métodos estandarizados de producción y control, lo que les venía diciendo. Se enfoca en la maximización de la producción. Requiere de un alto nivel de control y coordinación. Es rígida y jerarquizada. Puede ser impersonal y mecanizada. Y también puede no ser adecuada para todas las empresas. En este punto, si se puede hacer, por ejemplo, los acabados de cualquier tipo de trabajo.